En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Se regalia que tu luz, para la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Saludos amigos, Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, ciudad con 411 años de historia, acoge a más de 180.000 habitantes según proyección del censo del 2010. Habitantes concentrados en una de las más variadas etnias del país y en una población en la que actualmente predominan familias migrantes de otras regiones del país. Por tanto, en Ibarra se mezclan variedad de culturas que la enriquecen y la hacen única en esta región de la patria. A esto hay que agregar su paisaje y entornos maravillosos, un centro histórico de gran envergadura que, aunque necesita de urgente protección y restauración, está conformado por templos, edificios públicos, privados, parques, plazas, lugares tradicionales, y está cercano a lagunas y lugares naturales de gran atracción. Todo esto unido a su situación geográfica a mitad del camino entre Quito y el mar y la vecina Colombia. Hace pensar que debería ser una de las urbes de mayor desarrollo en el país. Y si bien ha crecido notablemente, nos preguntamos si se ha desarrollado para dar a sus habitantes las mejores condiciones de vida. Este es uno de los interrogantes que planteamos hoy al economista Jorge Proaño Bonilla, destacado profesional ibarreño que ha ocupado importantes funciones en diferentes entidades nacionales y locales. Actualmente es gerente general de la empresa pública U-Emprende de la Universidad Técnica del Norte. Me acompaña en el programa de hoy Jorge Madera Castillo, profesional de vasto conocimiento del tema. De modo que iniciamos nuestro diálogo. El tema está planteado. La palabra la tiene Jorge Madera. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, mi estimado Silvio. Buenas tardes, Jorge. Bueno, aquí vamos a conversar sobre el futuro de Ibarra, pero no podríamos empezar a comentar sobre eso sin primero reconocer qué es lo que es Ibarra, qué es lo que tiene el Cantón Ibarra, qué es lo que no tiene, con qué recursos cuenta y qué seríamos nosotros capaces, los ibarreños, de hacer por nuestra ciudad. ¿Qué te parece, Jorge, si podemos hacer una evaluación de cómo Ibarra se desarrolló en los últimos decenios? Porque Ibarra en su momento fue una ciudad franciscana, una ciudad de 9 por 9 manzanas, y así permaneció desde su formación después del terremoto de Ibarra durante muchos decenios. De pronto Ibarra empezó a desarrollarse. ¿Y cómo fue ese desarrollo? ¿Qué sucedió con Ibarra? ¿Qué te parece, Jorge, si empezamos a comentar sobre eso? Y nos encantaría también, Silvio, que con tus vivencias, con tus criterios y observaciones de esa línea de vida que ha seguido Ibarra, podrías también abonar a este concepto. Con todo gusto, Jorge. Antes de dar paso a Jorge Proaño Bonilla, mencionamos que estamos en Radio Ritmo conversando desde la esquina del Coco. Nos escuchan en 103 megaciclos FM Ritmo, la radio de Ibarra. Transmitimos también en Facebook con video y audio en tiempo real. Puede comunicarse con nosotros al teléfono 2955-450 o en Facebook Ritmo FM Ibarra, en Twitter FM Ritmo. Entonces, la pregunta para Jorge Proaño está planteada. Buenas tardes, Silvio, a mi tocayo Jorge y a quienes nos escuchan. ¿Qué tiene Ibarra? Un gran potencial, un talento humano retroalimentado a través de sus 2 universidades grandes. Tiene algunos aspectos potenciales
respecto a sus recursos, respecto a su área urbana, respecto a su área rural. Tiene en efecto una cercanía a mercados importantes, como es el caso de Quito, como es la vecina Colombia. Tiene un potencial para ser explotado en el noroccidente, en el nororiente de la provincia y de Ibarra. Pero ¿qué es lo que no tiene Ibarra? No tiene una brújula, no tiene una cohesión social, no tiene liderazgos, no tiene un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. No tiene la posibilidad de aprovechar óptimamente la innovación tecnológica, las propuestas de investigación de las universidades. Lamentablemente, Ibarra ha tenido que observar con preocupación autoridades improvisadas, autoridades sin un norte, sin una brújula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los ibarreños? Encontrar un derrotero, una visión de futuro, pero no es una visión que se construye únicamente en un programa de radio, que felicito. Es una visión que tenemos que construir entre todos los ibarreños y los imbabureños. Esta no es una tarea ni del alcalde, ni del prefecto, ni del sector público. Es una tarea fundamentalmente de los actores públicos y privados, y dentro de los privados de las cámaras de la producción. Es una tarea de las universidades, es una tarea de quienes diariamente transforman a Ibarra, de los trabajadores, en fin. Hasta aquí quisiera dejar esta primera visión, pero recordándoles a ustedes, colegas, y a quienes nos escuchan, que no sería la primera vez que Ibarra empieza a soñar y que Ibarra empieza a construir un futuro. Recordemos que nuestros padres, la generación que nos antecede, hicieron importantes cosas en el campo del turismo, en el campo del deporte. Ahí está Yaguarcocha, ahí está el Hotel Ajaví, ahí está el antiguo Hotel Turismo. Todos los esfuerzos y los sueños para llegar al Pailón y a San Lorenzo, obra de nuestras generaciones anteriores, las ferias de integración fronteriza. ¿Qué algo importante en los últimos años? Las dos universidades que están presentándonos en bandeja las opciones para soñar en un futuro sustentable. Entonces el reto es, ¿qué tipo de Ibarra vamos a ser capaces de construir partiendo de una premisa? No es el momento de quejarnos, el pasado es, soñemos en un futuro práctico. Las autoridades locales, el actual municipio, propone el Cantón Ibarra en lo económico y productivo sobre los siguientes aspectos: alcanzar un crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio, los servicios, de forma consensuada entre el municipio y los diferentes actores locales. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, el enunciado está muy bonito. El tema es cómo hacerlo, cuáles son los pasos para poder llegar a hacer eso, y son los grandes retos que nos plantea Jorge acá. Sin embargo, de toda tu primera intervención, mi estimado Jorge, sí quisiera comentar un poco, porque tú has hablado, y también Silvio ha dicho, de las grandes oportunidades que nuestra ciudad tendría para desarrollarse en el futuro. Pero también hablemos de las restricciones. ¿Qué restricciones nosotros tenemos? Por ejemplo, a ver, yo quisiera poner sobre la mesa una que siempre la he escuchado, pero que no necesariamente he estado de acuerdo. Es una restricción para Ibarra, para su crecimiento, para su desarrollo, su cercanía a la capital de los ecuatorianos. Esa es una. Es una restricción para la ciudad de Ibarra. Tal vez la falta de iniciativas empresariales grandes, importantes, de parte de los empresarios, ¿no? Es una restricción tal vez para la ciudad de Ibarra, el que esté con las cercanías hacia la frontera con Colombia. ¿Será eso una restricción? Es decir, si nosotros lográramos reconocer
cuáles podrían ser las restricciones para nuestro desarrollo, a lo mejor podríamos empezar a encontrar algunos derroteros y generar una visión de ciudad. Miren, lo peor que nos puede suceder como personas y como pueblos es no tener un norte, salir de la casa, ¿no?, a la vereda y no saber hacia dónde tomar. Entonces cualquier dirección es buena. Yo tengo la impresión de que Ibarra es una ciudad sin dirección. Recuerdo claramente que hubo un ejercicio estratégico de la ciudad de Ibarra en alguna de las alcaldías anteriores, donde nos llamaron a los ibarreños, nos invitaron, y tú, Jorge, fuiste el facilitador de ese proceso, cuando se hizo el plan estratégico de la ciudad de Ibarra. Que yo recuerde, ese es el único ejercicio serio que se hizo en la ciudad y nos pusieron a pensar a los ibarreños. ¿Y no se lo puso en ejecución? Bueno, se ha ejecutado parcialmente. Hay varios puntos de ese plan estratégico que se han ejecutado, pero ojo, los planes estratégicos no son municipales, son de la ciudad, de los pobladores. Ahí habían roles para todos. La municipalidad seguramente fue cumpliendo en parte durante esa administración municipal, pero llegaron otras administraciones municipales y dijeron, no, esto como no hice yo, entonces no sirve. Entonces vuelven a reinventarse, ¿no? Pero es un plan estratégico que para los pobladores y para quienes en ese tiempo participamos, sigue siendo válido en muchos de los puntos, porque están vigentes. Y si tú lees, Silvio, si tú lees, Jorge, ese plan estratégico, dices, aquí hay elementos todavía válidos. Pero habrá que difundirlo. Claro. Bueno, Jorge Madera ha puesto en el tapete un tema trascendental. Las oportunidades, pero las restricciones que significa el desarrollo de una ciudad, el desarrollo territorial. En desarrollo económico y en desarrollo económico endógeno, es decir, cuando el desarrollo lo hacemos nosotros, los habitantes de una ciudad, de una provincia, es un cambio que tenemos que ejecutar nosotros, no esperar ni del gobierno central, ni de los gobiernos seccionales necesariamente, peor de otras instancias. Es una decisión que los ibarreños tenemos que tomar, pero ojo, no solamente las autoridades. En desarrollo económico, las restricciones tienen que convertirse en oportunidades. Y voy a lanzar 3 ideitas para ver cómo esas ideas se pueden llevar a la práctica, incluida la propuesta del señor alcalde. En primer lugar, estamos apenas a 1 hora y media, 2 horas de Colombia. No vamos a esperar que en la provincia del Carchi y solo Tulcán, Ibarra es un gran actor territorialmente hablando. Tenemos que construir un modelo de desarrollo económico fronterizo para que con las reglas de juego que están dadas, y la regla de juego más importante es que con nuestra dolarización nosotros estamos con un proceso, ¿no es cierto?, de revalorización del dólar que perjudica a nuestro comercio exterior. Pero esa es la regla de juego. Por ejemplo, todos somos testigos cómo se va a Ipiales a hacer compras. ¿Por qué los empresarios del norte del país no pudieron hacer inversiones conjuntas con los colombianos? ¿Por qué en turismo no somos capaces de hacer destinos turísticos tanto en Carchi, Imbabura o en Nariño? Esas son actividades que tienen que construirse conjuntamente. Tenemos que construir un modelo de desarrollo en la frontera. Tenemos la salida a San Lorenzo. Allí está nuestro territorio rural. ¿Por qué no pensar no solamente en la salida al mar, que lamentablemente en la búsqueda de un gran puerto no creo que estamos caminando, porque Manta es el puerto de aguas profundas, es el puerto que compite con Guayaquil, pero sí podríamos destinar a toda esa rica tierra que existe ahí para un proyecto ganadero, pero grande, que genere asociatividad y que genere una producción de cárnicos y lácteos con miras a la exportación. La cercanía a Quito es un reto para las universidades, para los empresarios imbabureños e ibarreños en particular, para que nosotros seamos quienes le dotemos de la logística, del transporte y de los servicios de este siglo que van a marcar el desarrollo, como es el tema de la información y las comunicaciones. Eso tenemos que ir construyendo, pero con nuestro posible mercado que es Quito. Y voy a decir algo que parecería
un sacrilegio. Esta ciudad nuestra es la única que no tiene una salida cierta, real, hacia la Amazonía, para hacer una explotación racional, sostenible de los recursos de la Amazonía. Y que en no el es tema difícil esa madera, salida. para nada, porque Ibarra podría ser la gran factoría, no solamente de la provincia, sino del Ecuador, para aquí hacer todas las propuestas de construcción en madera, muebles, etcétera. He citado solamente unas 2 o 3 estrategias que requieren de el diálogo público-privado. Pero para dar esos pasos e inclusive para hacer realidad la propuesta del alcalde, tenemos que analizar primero la asociatividad entre actores privados, el diálogo público-privado. Tenemos que analizar cómo están nuestros recursos, nuestro talento humano. Tenemos que analizar cómo está la gestión de los gobiernos locales. Tenemos que analizar cómo está la actividad económica productiva. Si tenemos o no actividades industriales, agrícolas, comerciales, que estén, por ejemplo, generando exportaciones, que estén generando divisas. Esas son realmente las restricciones. Jorge, ¿cómo podemos incentivar ese asociarse entre ibarreños, cosa que no existe actualmente? ¿Cómo se puede intensivar eso? Yo quiero poner un ejemplo de cómo sí se han podido hacer las cosas aquí en Ibarra y ahora no sé por qué no se hacen. Se hicieron en otro tiempo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y puedo decirlo porque fui partícipe de un proceso. Mira, a ver, cuando la ciudad de Ibarra y la provincia de Imbabura, ¿no?, se transformaron en uno de los principales turísticos del Ecuador. Fue en la época en la cual con Hugo Córdoba, con Pepe Tobar, con Rubén Belalcázar, con Fernando Praño y otros personajes, creamos la agremiación del turismo, ¿no? Primero fue la Asociación Hotelera de Imbabura, que fue regional, y luego creamos la Cámara de Turismo, y llegó a ser una cámara muy fuerte. Y esa Cámara de Turismo y esas asociaciones de turismo empezaron a conversar mucho con las autoridades, y las autoridades nos acompañaban mucho en el tema de la promoción turística. Se generaron buenas inversiones en el turismo aquí, pero llega un momento en que va pasando el tiempo y todo se cayó. Ahora ya no existe la Cámara de Turismo, ya no existe con quién hablar, no existe el interlocutor privado como cámara, y los empresarios que antes integraban Asociación Hotelera y Cámara de Turismo se han visto obligados a recurrir y afiliarse a la Cámara de Comercio, que ahora se llama Cámara de Comercio y Servicios. Bien por la Cámara de Comercio, porque es un gremio que se ha fortalecido. Sin embargo, aquí lo que hay que hacer notar es algo. Además, aquí hubo una Cámara de la Pequeña Industria muy fuerte, muy fuerte. Yo recuerdo al doctor Patricio Andrade, por ejemplo, lideraba el coronel Marco Ávila, lideraba esa cámara, y otros personajes que han pasado por allí y tenían mucha actividad, tenían mucha promoción de la pequeña industria, pero en algún momento igual se cayó. Dejaron de hablar entre los actores privados, ¿no? Lo que Jorge aquí reclama, esa asociatividad, la asociatividad dentro del sector privado se cayó, algo sucedió. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El empresario, para poder salir adelante, no es que pueda salir solito adelante. Ese es un problema. Entras a un tema de individualismo forzado y no tienes un gremio que te represente, no tienes un gremio que pelee por tus intereses, no tienes un gremio que te promocione, no tienes un grupo fuerte que pueda ser el interlocutor con el sector público, con el alcalde, con el prefecto. Más ahora que, por ejemplo, las competencias de desarrollo y fomento productivo están en los gobiernos seccionales, ¿no? Hay unas competencias que les dan por ahí para promover desde ahí, pero ¿qué es lo que pasa con los sectores empresariales? No aparecen. Entonces, ahí veo yo una gran debilidad, una gran limitante. Y esto sí es un llamado y recomendación a la vena. A los empresarios tienen que volver a asociarse, tienen que volver a integrar sus gremios. De lo contrario, no van a poder salir solos. Otro ejemplo es cuando se decidió habilitar el extenso Valle de Salinas para el cultivo de la caña, y los cañicultores se asociaron y crearon el ingenio azucarero Tababuela, quizá la única empresa grande que ha existido
en la provincia de Imbabura, ¿no? Exactamente. Jorge ya ha dado algunas pautas. Lo importante es que, y no estamos para señalar culpables, aquí todos somos responsables de no haber propiciado la asociatividad, porque la asociatividad no es solamente entre las cámaras, como bien ha señalado Jorge. La asociatividad es entre actores públicos y privados. Y académicos. Y académicos. Podemos ser muy duros en la crítica respecto a de que nuestras autoridades, tanto en el gobierno provincial como en los gobiernos municipales, si hablamos de Imbabura o hablamos de Ibarra, han tomado sus propios derroteros, han tenido un programa político, pero ese programa político en ningún momento tenía derecho de excluir a todos los actores del desarrollo. ¿De quién es la culpa de que en la avenida Rivadeneira, en la Atahualpa o en Los Ceibos hay unos negocios aparentemente que florecen, a los 2 o 3 meses se caen? ¿Qué estamos haciendo por organizar a esos productores? Tenemos que reconocer que todos los ibarreños, a través de los distintos gremios, tenemos que construir una visión y comprometernos. Si estamos esperando del gobierno central, si estamos esperando solo de la prefectura o solo de la municipalidad, estamos perdidos. Pero aquí una cosa que, aunque delicada, tengo que mencionarle. Lamentablemente, en los últimos años se ha pensado que la dinamización de la economía va solo por el lado del sector público, del gobierno central. Algo de eso está ocurriendo también con el gobierno provincial y municipal. Pensar que con los exiguos recursos que se pueden destinar a fomentar la producción se va a transformar esto. Señores, estamos perdidos. Este es un tema que tenemos que trabajar todos. Este no es un tema ideológico de que solamente los esfuerzos por la producción se ha de concentrar en el área rural o en ciertos estratos de la sociedad civil. No, este es un tema que nos convoca a todos, pero a todos, con las puertas abiertas, recibiendo los aportes de todos y haciendo propuestas conjuntas. Es decir, recordar siempre que hacer de Ibarra la ciudad que queremos es tarea de todos. Por supuesto, pero claro, muchos de quienes están escuchando dirán que facilito decir, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que golpear las puertas a través de los liderazgos públicos y privados, de los empresarios, de la sociedad civil, de los trabajadores, de la banca, de los comercios, de las universidades, que tienen cualquier cantidad de investigaciones con ese concepto de pertinencia. Desarrollan las universidades proyectos de desarrollo pertinentes a las necesidades, a la visión del norte del país, de Ibarra. Pero es el momento de ponernos a trabajar. Y cuando haya necesidad de destinar tiempo o algún recurso para sostener estas estructuras, hay que hacerlo. Pero si no se lo hace, yo no creo que hay derecho para decir, nadie me ayuda, no hay preocupación del sector público, no hay preocupación de las universidades. Todos sabemos el problema, todos sabemos la solución, pero no somos capaces de juntarnos y de resolver cosas muy concretas. Comentario desde Portoviejo. Wagner Lore Iglesias dice que los comentarios tienen un real contenido social, excelente objetividad. Saludamos también a Marco Gustavo Dávila, Edmundo Merlo, que están uniéndose a esta red en la transmisión de hoy. Gracias, Silvio. Jorge ha topado este tema fundamental de la asociatividad y de cómo deberíamos unir los esfuerzos todos los sectores. Aquí, por ejemplo, quiero comentar algo. A ver, hoy en la tarde, lamentablemente el tiempo no me dio, pero yo tenía una reunión a la que asistir en la Universidad Técnica del Norte porque estamos involucrados en una iniciativa empresarial agroindustrial en el Valle de Salinas, ¿no? Una empresa que se llama Master Cubox, y hemos procurado el acercamiento de la empresa con la Universidad Técnica del Norte. Lo que nos damos cuenta siempre es que ese alejamiento que existe entre la universidad y la empresa, entre la universidad y la ciudadanía en general, es un tema crónico, es una enfermedad crónica que hay que irla rompiendo. Pero hay que irla rompiendo de los dos lados.
no puede ser posible que todo el conocimiento y el saber que se genera en las universidades se quede encerrada en sus cuatro puertas, con la comodidad de que existan proyectos de investigación que no se publican, que con las universidades pueden generar asesoramientos, tienen muy buenos laboratorios, tienen centros de investigación, tienen muchas cosas, tienen medios de comunicación que los empresariados deberían aprovechar, y también los empresarios deberían abrir a las universidades la posibilidad de que sus alumnos hagan prácticas, pasantías, etcétera, etcétera. En el caso específico que les estaba comentando de esta empresa, ¿no?, ya está sucediendo eso. Hemos provocado un acercamiento y un va y viene. Yo creo que si las empresas de Imbabura, las empresas ecuatorianas en general, tuvieran la misma actitud y las universidades tendrían también esa misma actitud, las cosas empezarían a cambiar, porque tampoco puede ser posible que las universidades sigan graduando cientos y cientos de profesionales en todas las ramas. Todos los años se gradúan cientos de profesionales y no sabemos cuántos de esos profesionales están enganchados en trabajos aplicando la profesión para la cual se graduaron. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con ese recurso humano? Tal vez es un desperdicio hasta este momento. Entonces, ahí estaríamos hablando de dos actores fundamentales, que son la academia, ¿no?, y el sector privado. Pero también hablemos del sector público. Ese triángulo, esa triangulación que tiene que haber sector público, academia, ¿no? El enunciado que vemos ahí de la planificación del municipio de Ibarra, de fomento productivo, caramba, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos, no cuestionarle a la municipalidad, cuestionarnos todos, a ver si es que ese enunciado puede llegar a ser factible si la municipalidad tampoco hace esfuerzos por llegar a los otros dos sectores. Y no es cuestión, y fomento productivo, desarrollo económico, no es llegar a un grupo solamente de pequeños productores, artesanos, y regalarles una máquina o hacerles una pequeña feria. Eso no es, ¿no? El desarrollo productivo, el fomento productivo es otra cosa, es darse las manos, mirar un norte y caminar todos hacia ellos y generar iniciativas importantes empresariales de desarrollo productivo y de empleo. Eso es una cosa diferente. Desarrollarse Ibarra como ciudad, desarrollar como cantón, pero ¿cómo insertarla en el ámbito regional? Muy bien, Silvio, pero para entender cómo se inserta la ciudad en la propia provincia, en el norte del país, y cuando hablamos de que es una construcción de mucha gente la que tenemos que encarar para fomentar el desarrollo económico y productivo, vale decir, y disculpen si hago mención a una frase política del viejo caudillo Velasco Ibarra, cuando decía, ¿queréis revolución? Hacedla primero en vuestras propias almas. Cuando hablamos de desarrollar una estrategia de desarrollo económico y competitivo, tiene que comenzar esa pequeña revolución en las propias industrias, en los talleres, en las empresas, en los comercios. Tienen que detenerse y decir, yo sí puedo hacer innovación tecnológica, yo sí puedo tener sistemas de gestión de la calidad, yo sí puedo mejorar mi negocio, yo sí puedo aspirar a exportar. Y para eso se facilitan las cosas si es que hay la asociatividad. Ya lo mencionó Jorge en el tema turístico, en el tema de los servicios no se diga. Si te partimos de que el cambio y la decisión parte en la propia empresa, en el negocio, en mi emprendimiento, recién ahí se empiezan a involucrar otros actores que son fundamentales en el nivel meso, en el nivel más cercano para esa competitividad. Entonces están los gobiernos seccionales, que más allá de irrespetable, por cierto, la decisión que han tomado de fomentar pequeños proyectitos que no van a transformar el aparato productivo, pero su tarea es generar la infraestructura, los servicios básicos para que se desarrollen los emprendimientos con infraestructura, con servicios, etcétera. Ahí está la tarea de la universidad, que ya no lo voy a comentar porque ya la dijo el Jorge. Está la necesidad de los gremios, que tienen que tener vida, que tienen que fomentar la asociatividad. Y más allá
está obviamente el nivel macro, es decir, las grandes políticas gubernamentales, las leyes, los reglamentos, las grandes líneas de crédito de las instituciones financieras públicas, etcétera, etcétera. Pero como una especie de manto que debe cobijar este compromiso en estos distintos niveles, es la necesidad de generar líderes, por Dios, líderes en nuestra provincia, en nuestra Ibarra. Necesitamos que esa gente que se ha preparado se presente, haga sus propuestas. Necesitamos una cohesión social. Necesitamos entender o que todos triunfamos o todos nos hundimos. Por Dios, ese es el mensaje y para eso están los líderes. ¿Dónde están los líderes? Si no los hay que construirlos. Porque no todo es política. Mucha gente pensará, estos programas ya tienen un ribete político. No, señores. No se hace desarrollo económico productivo si es que no hay una convocatoria y una identificación práctica de acciones. Cuando tengamos esa cohesión social, ese conjunto de acciones para construir la competitividad y el desarrollo económico, entonces estaremos empezando a dar pasos concretos y pensar, hacer un inventario. ¿Cuál es nuestra producción para el consumo del mercado local, para el consumo de Quito, que es nuestro gran mercado cercano, para Colombia, etcétera? Pero ¿qué posibilidades tenemos reales de exportar? Y la buena noticia es que hay empresarios pequeños, medianos o artesanos que sí están exportando. Pero, por ejemplo, tenemos todos esos bordados, toda esa riqueza en Zuleta, en La Esperanza. ¿Dónde está el poder público para traer del exterior o de aquí mismo diseñadores, nuevas tecnologías, nuevos materiales amigables con el ambiente? Tenemos esa factoría maravillosa que es San Antonio y no hemos podido impulsar con medidas de búsqueda de mercados, de nueva tecnología, de nuevos materiales. ¿Por qué no somos capaces de renovar un hato ganadero que es importante, importantísimo en Imbabura y en Ibarra para el proyecto que les hablaba? ¿Por qué no somos conscientes de que hay que regresar a ver al campo, al sector agrícola? Seamos sinceros, Ibarra hasta ahora ha vivido fundamentalmente del sector agrícola, aunque ustedes no lo crean, del comercio, por cierto, de la industria del cuero, quizás por el asentamiento de Cotacachi, pero también se desarrolla el sector textil aquí, de las artesanías, y de un turismo que si no lo entendemos en su real magnitud, que es un turismo de paso, turismo al que hay que dotarle de productos turísticos. Pensamos que con los atractivos vienen los turistas. No, el atractivo turístico, para que rinda frutos, necesita la información, la facilitación turística, la infraestructura, las vías, los servicios, la planta hotelera. Cuando tenemos todo eso, recién podemos hablar de un producto turístico. Y teniendo un producto turístico, tenemos que priorizar los destinos turísticos entre el norte del Ecuador y Colombia para fomentar esa actividad. Yo quiero hacer un comentario a propósito de lo que ha dicho Jorge. A ver, en la práctica todo esto, ¿no? A través del tiempo, el Estado nacional y el Estado local, llámese municipalidades, gobiernos provinciales, han generado ciertas iniciativas, ¿no?, para fomentar la producción, el desarrollo productivo, y han sido cosas aisladas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años se les ocurrió al gobierno nacional que haciendo unos muelles al filo de las lagunas de Ibarra, se promovería el turismo, habría generación de empleo en el turismo, y se hizo, recordarás, en San Pablo había un muelle, ¿no? Un hotel muelle. El Hotel Chicapán. El Hotel Chicapán. En Ibarra hicieron el muelle de Yaguarcocha. Que funcionó un buen tiempo. Que funcionó un buen tiempo, ¿no? En Mojanda hubo también un muelle, y así empezaron a generar. En Rumichaca hicieron la hostería Rumichaca, ¿no? Que estaba junto al paso de fronterizo, así es. Y así regaron a lo largo y ancho del país infraestructura de turismo con recursos públicos del gobierno nacional. La pregunta es, ¿funcionó? ¿No funcionó esa iniciativa gubernamental? ¿O por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó?
Era una visión de infraestructura. Porque todo lo que tú has mencionado ya no está funcionando. Ya no está funcionando. Eso se fue cayendo a través del tiempo. En Cuicocha se cayó también el asunto. Toda esa infraestructura falló. No sucedió absolutamente nada. ¿Qué pasó ahí con el sector privado? Esos lugares, ¿no?, terminaron siendo arrendados, concesionados, dados en administración, ¿no?, a los mejores postores, a los amigotes de los alcaldes, ¿no?, etcétera, etcétera, y a la final esa cosa nunca funcionó y tenemos una infraestructura desperdiciada. Punto. Ejemplo número 1 de lo que es una iniciativa venida desde el Estado, pensando que desde el Estado va el Estado empresario, ¿no? Ejemplo número 2, ¿no? Vamos al otro lado. Las iniciativas empresariales que han habido en nuestra provincia, ¿no?, han sido iniciativas que más bien han surgido a pesar de los gobiernos seccionales y a pesar del gobierno nacional. Esa es la verdad, ¿no? Y verás que en ese tiempo no había ni universidades, no había tantas las facilidades que tenemos, no había los grandes grupos de profesionales. Ni siquiera había las vías de comunicación ni que siquiera ahora eso, son excelentes, ¿no? Pero los viejos nuestros se fajaron haciendo importantes iniciativas productivas que hasta ahora están dando trabajo y empleo a la gente y han sido el sustento de la economía de la provincia y de la ciudad. ¿Y qué pasa? Y ellos no necesitaron tanta maravilla para desarrollarse. Empezaron a invertir y a tener fe y a insistir y a insistir y a insistir y salieron adelante con sus empresas y están vivas todavía esas empresas, ¿no? Ejemplo número 3. Ya en la modernidad, yo quiero poner de ejemplo, por ejemplo, el caso de Floral, ¿no? Industrias Floral, una industria maravillosa de la familia Purcher. Norberto Purcher a la cabeza, se generó una iniciativa de una cadena productiva de lácteos y esa cadena productiva dio la oportunidad a los pequeñitos ganaderos de entrar en procesos de competitividad y empezar a generar muy buena producción de leche de gran calidad y se conectaron con el gran fabricante. Mira, entonces, ¿se puede o no se puede hacer las cosas? Claro que se puede hacer las cosas. Lo que aquí necesitamos es actitudes empresariales como las de Norberto, actitudes empresariales como la del señor Hidrobo, que ha generado un lindo centro comercial, actitudes empresariales como una familia Amador que han generado también otro lindo centro comercial, y a la final así sí podemos ir contando con los dedos de iniciativas empresariales importantes, por ejemplo, pero individuales, más, pero son individuales. Sí. ¿Cómo no vamos a aplaudir ese esfuerzo de Rubén Belalcázar, que hace muchos años fue a aterrizar solito en un soñador? Yo recuerdo haberle visto a Rubén, ¿no?, arrancando en ese desierto, que en ese tiempo era de Ambuquí, no había ni luz ni agua, y terminó haciendo la hostería Oasis, que le ha costado la vida misma a Rubén, pero es una iniciativa muy admirable y de mucho aplauso. Otro ejemplo, la hostería Chorlaví. La hostería Chorlaví, ¿no? También es un esfuerzo individual de Pepe Tobar. Así es. La hostería de Fernando Pruaño, es decir, nosotros podemos ir enumerando. Después vino Pinzaquín, y ahora aplaudo yo, por ejemplo, el esfuerzo del señor Jara en la Estelita. Es una maravilla eso. Es decir, son empresarios que no solamente han sido empresarios innovadores, pero que lamentablemente han tenido que luchar solos. ¿Y cuál fue el problema por el cual en el campo de turismo y el hotel turismo, que funcionaba muy bien aquí, no fue un emprendimiento individual? Ahí sí ya se aglutinaron varias instituciones, municipio, creo que Banco de Fomento o alguna otra institución. Funcionó bien, pero desapareció. Silvio, al pan, al vino. Yo he estado hablando insistentemente de la cohesión social de los liderazgos. Tenemos que reconocer que los destinos públicos y privados eran protagonizados por gente desde la vertiente privada, soñadores, amantes de su tierra, identificados con el terruño, conscientes de los cambios que tenían que hacer.
Se rompió ese liderazgo, se ha dado paso a respetables líderes, pero Imbabura, Ibarra, ha vivido en los últimos 5 años sin norte, sin empresarios que dirijan también la política pública y merced al negocio político. Se perdió tal vez el concepto de la ibarreñidad. No solo de la ibarreñidad, sino la necesidad de entender que la política está al servicio de la ciudadanía, de la comunidad, sí, pero de los emprendimientos, de la producción, no del negocio político, no de pensar que hay que desde ya buscar la reelección de las funciones. Armemos, busquemos, fomentemos en los distintos estratos sociales, en estos jovencitos que salen de las universidades, en los empresarios, en los pequeños emprendedores, líderes que quieran a su tierra y que nos ayuden a soñar, a construir. ¿Y por qué no pensar? Porque la forma de aglutinar esto es generar ya una corporación de desarrollo que, si bien puede tener un apoyo público, no necesariamente debe depender del apoyo público. Yo recuerdo, por ejemplo, la Corporación de Fomento del Norte del Ecuador, Corfonor, en la primera Corfonor, que trabajaba con los cañicultores, que trabajaba con los productores de alfalfa, de alfarina, con el secador de madera, que importaba especies de vacunos, de bovinos, etcétera. Pero porque habían líderes que en el poder público y viniendo del sector privado soñaban, construían. Hoy lo que se construye en nuestra provincia, en Ibarra, es la plataforma política para las reelecciones. Hablemos claro. Nos comentan que no solo en los últimos años, muy pocos son quienes han regresado luego de salir de nuestra ciudad. ¿Por qué? Sí, ese es un fenómeno súper interesante, Silvio y Jorge. A ver, yo no sé, a Cuenca regresan los cuencanos y se quedan en Cuenca, ¿no? Cuenca es de gente muy cuencana y lugareña y se quedan a desarrollar, ¿no? Hay ciudades que retienen, hay ciudades que expulsan, ¿no? ¿Por qué Cuenca es así? ¿Por qué Ambato también retiene a los ambateños? O sea, tú ves... Nos perjudica tal vez la cercanía a Quito, Jorge. Pero no, perdóname, Ambato queda a igual distancia que Ibarra. A igual distancia prácticamente. A igual distancia que... ¿Y por qué en Ambato se desarrolló una industria en parques industriales, tal como tuvo un parque industrial la ciudad de Ibarra? ¿Por qué funcionó? No solamente el parque industrial, sino que se hicieron más parques industriales en Ambato. ¿Y por qué eso no funcionó nunca en Ibarra? Hemos tenido un parque industrial y ahí está todavía el parque industrial sin poder vender los lotes. ¿Qué es lo que pasa? Mientras el parque industrial de Ibarra no puede vender los lotes, tú te vas a cualquier barrio de la ciudad y encuentras galpones, ¿no? Un gran taller, un gran galpón al lado de una vivienda. No hay un ordenamiento, no se generan esas dinámicas, pero ordenadas. No es que no haya industria en Ibarra, hay pequeña industria y bastante, pero desperdigada, descontrolada y mal ubicada. En Ambato lograron ordenar todo eso, ¿no? Y empezaron ellos a fomentar ese espíritu emprendedor en la industria. El ambateño es muy industrioso, así como es el anteño acá, son industriosos. En Antonio antes se generó esa industria, y no es que ellos hayan nacido así, pues, es un proceso de acompañamiento que va. Yo recuerdo haber visto en Antonio Ante a cada uno de los alcaldes acompañando el desarrollo industrial de su ciudad. Recuerdo haber empezado observando la alcaldía del señor Yepes, luego del otro señor, y finalmente tienes una industria anteña desarrollada en un pueblo que era de agricultores. La pregunta es, ¿qué tiene Atuntaqui que no tenga Ibarra? ¿Qué tiene Otavalo que no tenga Ibarra? Cotacachi con su industria de cuero ha logrado crecer ordenadamente dentro de sus limitaciones. Y es muy bonito Cotacachi, ¿no? ¿Qué tiene Cotacachi? ¿Cómo ha habido el acompañamiento de la autoridad para que eso suceda, ¿no? ¿Cómo las autoridades de la ciudad de Ibarra han acompañado o no el desarrollo de las iniciativas productivas? Ibarra tradicionalmente es una ciudad desordenada y sucia. Ahora, bueno, ya la vemos limpia por los contenedores.
Sin embargo, el llegar a conceptos de desarrollo productivo, ordenado, de buena innovación, ese es un objetivo que todavía yo lo veo lejos mientras no haya una actitud de unirse, mientras no haya una actitud de que el gobierno local, el gobierno provincial, las municipalidades no empiezan a apoyar este tema. Y justamente Jorge está dando respuesta a una inquietud que viene a través de la red del WhatsApp. ¿Por qué se ha desarrollado Otavalo, Cotacachi y no Ibarra? ¿Por qué Atuntaqui, Cotacachi, Otavalo y no Ibarra? Bueno, y seamos también muy prácticos. Estas iniciativas han sido el esfuerzo de emprendedores privados. Posiblemente un pequeñito porcentaje haya tenido el impulso de los órganos públicos, pero no podemos echar la culpa únicamente a los alcaldes o prefectos. Así como ellos no han tenido toda la energía, la fuerza para convocar, tener una visión de desarrollo económica productiva. No digo que no han hecho nada. Hay esfuerzos con limitados recursos, pequeños emprendimientos, capacitaciones, quizá búsqueda de mercados. Eso no es suficiente. También es responsabilidad del sector privado. Por Dios, que si me están escuchando empresarios, emprendedores, no pueden salir solos en un mundo globalizado, en un mundo donde la gestión de la calidad, donde los productos tienen que ser bien hechos, de calidad, con miras a exportar, no pueden salir solos. Tiene que haber asociatividad para que exista innovación tecnológica, investigación, transformaciones. Tiene que haber esa asociatividad para poder acceder a los insumos, para tener una capacidad de negociación con los proveedores de insumos, para tener una capacidad de negociación con los mercados, para tener ordenadamente, o yo mejor diría, para ordenarle, en el buen sentido de la palabra, la gestión justa y necesaria que deben hacer los gobiernos seccionales, y para buscar que las universidades aterricen, se conecten con las necesidades y la pertinencia de las necesidades de la comunidad. Ese es un proceso que hay que construir. Ahora, ¿quién le pone la cascabel al gato? ¿Quién pone la primera piedra? Si estamos esperando solo del sector público, un chinito se murió de tanto esperar. Pero sí, damos una estrategia, empezamos a generar diálogos, empezamos a trabajar con empresarios, reactivamos las cámaras de la producción, soñamos de una corporación de desarrollo, o como alguien decía, aunque me parece un poco chauvinista, creo que va a tocar hacer la asociación de ibarreños residentes en Ibarra, para ver si es que aflora un poquito de la identidad del amor a la tierra, porque en todo esto hay que enamorarse del terruño, hay que enamorarse del futuro y de Ibarra. ¿No es que Ibarra dio un salto tal vez muy grande entre la formación de estudiantes bachilleres en secundaria a la academia con las universidades y faltó la formación tecnológica? ¿Qué ha hecho el SECAP, por ejemplo? Bueno, el SECAP ha perdido la antigua misión que tenía. Hoy se ha ido eso delegando más bien hacia el sector privado, hacia consultorías, hacia gente que supuestamente conoce más las necesidades. Es interesante el enfoque de las carreras técnicas, pero más interesante, Silvio, con mucho respeto a tu propuesta, es carreras técnicas, ¿para qué? Yo le decía a Jorge ahora mismo que está liderando una importantísima iniciativa con la Fundación Pedro Moncayo, el rescate del centro histórico de Ibarra. Entonces decía, ¿pero para qué? ¿En medio de qué estrategia de desarrollo? ¿A dónde va Ibarra? ¿Qué enganche está manejando la estrategia que maneja Jorge y la Fundación Pedro Moncayo para que los empresarios entiendan que es una oportunidad? No solo verle bonita Ibarra con sus casas que están cayendo ahora reconstruidas. ¿Qué uso económico productivo les vamos a dar? Manteniendo obviamente las reglas de la sostenibilidad, sustentación, etcétera. Sí, la universidad tiene que investigar más las necesidades de la comunidad, pero necesitamos
que este conjunto de actores públicos y privados, aunque sea comenzar con 3 o 4 actores importantes, empiecen a convocar. Sigamos conversando, sigamos discutiendo y demos pequeños pasitos al comienzo, pero que puedan institucionalizarse a futuro. A propósito de lo que comentas, Jorge, yo quiero recordar que allá por el año 2002, si no me equivoco, la ciudad de Ibarra, la provincia de Imbabura, tuvo una interesante experiencia. Alentamos en ese tiempo un diálogo público, privado, académico, en búsqueda de un desarrollo armónico y competitivo de la ciudad de Ibarra y de la provincia de Imbabura. Y como producto de eso se generó la creación de una agencia de desarrollo. Y esa agencia de desarrollo la pusimos de nombre Pro Imbabura. En ese tiempo habían compromisos de los actores públicos, de los alcaldes. Pro Imbabura, ¿de quién era? Era de todos los alcaldes del gobierno provincial, por un lado. Era de las 2 grandes universidades y era de las cámaras de la producción. Ahí estaban juntos todos, en la misma mesa. ¿Qué es lo que sucedió después de eso? Se fueron soltando. ¿Por qué? Porque cambiaron los presidentes de los gremios, cambiaron los alcaldes, cambiaron eso. Y claro, vos sabes que como esto no fue hecho en mi temporada, entonces esto no vale, ¿no? Y terminaron matándole a la iniciativa, habiendo tenido Pro Imbabura todo un aparataje técnico para poder haber hecho muchas cosas. Y los pares de Pro Imbabura, ¿no? En Manabí, por ejemplo, se llama, es una agencia de desarrollo de Manabí. La agencia de desarrollo de Manabí. De Manabí, ¿no? El Conquito en Quito, Corpo Ambato en Ambato, Acudir en Cuenca, agencia de desarrollo de Loja. Es decir, en ese tiempo se generaron estas agencias de desarrollo, que son las que dice Jorge, eran las corporaciones de desarrollo, que unían a la gente, les ponían a pensar en el mismo idioma, les daban un norte y decíamos, caminamos por ahí, ¿no? Pero poco a poco estas agencias de desarrollo se fueron desgranando por esa inanición, por ese quemimportismo de esos líderes locales, líderes empresariales, líderes públicos y líderes académicos. Qué lamentable que esas iniciativas se cayeron, porque ahora estamos reclamando lo mismo. ¿Y cuándo se remató el asunto? Cuando llegó un gobierno en el año 2006, ¿no? Y dijo, no, ¿para qué queremos estas corporaciones de desarrollo? Si todo tiene que hacer el Estado, el Estado es todo. Entonces, les empezaron a quitar el piso a estas corporaciones que venían realizando una labor fantástica. Por ejemplo, los planes estratégicos de las ciudades y de las provincias eran formulados bajo la dirección técnica de estas corporaciones. Ahora pregunten si es que alguien en un municipio, en un consejo provincial está pensando estratégicamente en el desarrollo productivo de las regiones. Nadie, absolutamente nadie. Y ahí ahora les vemos las cámaras de la producción solitas caminando por sus propios colores, los municipios proponiendo unos enunciados lindos de desarrollo y fomento productivo, igual los gobiernos provinciales, ¿no? Solo enunciando, y las universidades dentro de sus claustros académicos, todos encerrados y enquistados dentro de sus terrenos. Aquí viene bien un comentario de un oyente que dice, un pueblo dedicado a comprar y a vender, no a producir, está condenado a no ver nuevos horizontes. Y tiene toda la razón. Así es. Tiene toda la razón. ¿Qué es Ibarra? ¿Qué es Imbabura? Es comercial, es industrial, es pequeño de servicios, pequeño comercio, mediano, grande, es agroindustrial. ¿Qué es? A ver, caractericemos aquí sobre esta mesa a la ciudad de Ibarra. Capital de provincia es una ciudad de burócratas. Así es. Sí. Yo quisiera preguntarles a los actores privados, a los que ejercen la presidencia de ciertos gremios, Cámara de Comercio, si es que hay Cámara de Agricultura, la Asociación de Cañicultores, empresarios que están vigentes, o a las autoridades. ¿Por qué no hemos podido, por ejemplo, hacer una feria de integración fronteriza? ¿Qué pasó?
El problema es que esos que soñaban en esas ferias o ya están viejitos, ya están muertos. Pero habría que preguntar, ¿por qué no hemos sido capaces siquiera de armar una feria de integración fronteriza donde nos reencontremos con el sur de Colombia, el norte del Ecuador, donde levantemos ese espíritu de la agricultura, de la industria, de la artesanía? Ojalá alguien pudiera dar razón. ¿Por qué no se puede armar ni siquiera eso que convocaba, que hacía soñar? Ojalá llegue este programa, esta noticia, para que toquen la puerta de las autoridades públicas, de los dirigentes, de los empresarios, para que entiendan que se necesita juntarnos, que se necesita construir un proyecto de ciudad. Con esto, ojo, no estamos haciendo una crítica ni directa ni indirecta a la gestión pública. Yo pienso que falta construir, cambiar un modelo de gestión respecto al fomento productivo, que en honor a la verdad, quienes más tienen que fomentar son los prefectos, las juntas parroquiales y en menor magnitud las municipalidades, pero entendido que el sector público no tiene recursos para eso. El sector público es el gran facilitador, el convocante, porque se supone que atrás de esos gobiernos nacionales están líderes que no están solo pensando en los votos, están pensando en el desarrollo económico de sus ciudades. Un instrumento fundamental. Mira esto de las ferias, ¿no? Las ferias de integración fronteriza que fueron promovidas y ejecutadas por nuestros antecesores, ¿no? Tenían un éxito rotundo, movían la economía de la región. Era espectacular. Las verdaderas ruedas de negocios. Ruedas de negocios en la práctica se dejaron de hacer. Llegamos a un momento en el cual logramos que la municipalidad de Ibarra destine un terreno en la ex granja experimental para hacer un recinto ferial, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos manejando el centro agrícola de Ibarra, es decir, lo que llamaríamos la Cámara de Agricultura, dejamos comprando e implementando un recinto ferial agrícola, donde hicimos ferias agropecuarias. Eso está en el ejido. Preguntemos, ¿en qué terminó todo eso? Estaba destinado al local de recinto ferial. Nunca se hizo, terminaron vendiendo, le lotizaron, yo no sé qué es lo que sucedió, ahí sí habría que preguntar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo esas iniciativas privadas, ¿no? Y en este tiempo combinadas con lo público, se iban generando inversiones que son instrumentos para el desarrollo. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Ahora nadie piensa en eso, nadie absolutamente piensa en eso. Nadie piensa en la promoción comercial, nadie piensa en la promoción turística. La promoción del turista no está en manos de los funcionarios de turismo de turno, que tienen exiguos recursos y hacen lo mejor que pueden, pero ahí no se ve actuando ni poniendo billete al sector privado para esa promoción. Les invitamos a escribir en Twitter, a comentar en Twitter, @FMRitmo, en numeral La Ventana de Ibarra. Nos encantan sus criterios, sus comentarios. Se ha unido mucha gente a esta transmisión. No podemos nombrar a todos, pero les agradecemos profundamente. Jorge Proaño, ya en la parte final del programa, porque el tiempo se nos ha ido ya, y queda pendiente seguir tratando estos temas con ustedes. Encantado, Silvio. Tenemos que desagregar, establecer unas líneas de acción, unos próximos pasos claritos y concretos. Pero tengo que confesar que me invade un sentimiento agridulce. Dulce en cuanto a que volvemos a soñar, en que aquí está la ibarreñidad, está el amor a nuestra tierra. Sí, por cierto, pero un poco agrio, porque mi trabajo en los últimos años, tanto con la cooperación internacional como en el propio gobierno, en otras instancias, trabajando con agricultores, ganaderos, artesanos, metalmecánicos, industria madera, etcétera. Cuando hay plata de la cooperación internacional hemos podido hacer cosas muy lindas a través de la asociatividad, a través de este fomento. Pero cuando se acaba esa asistencia técnica, se acaban esos recursos, se acaban las ideas. Y digo que es un poco triste porque esta tarea que estás haciendo, Silvio, con este lindo programa de la Esquina del Coco,
¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Quién nos está escuchando? ¿Con quiénes podemos reunirnos? Si ¿Con quiénes podemos multiplicar? No se hace nada, Jorge. Por supuesto, pero contento porque estamos hablando de Ibarra. Lo que yo sí puedo comentar es una cosa. Claro que hay como reunirse. Es más, nos hemos reunido en ocasiones anteriores y se han sacado muy buenas cosas, ¿no? Pero cuando esas reuniones empiezan a dañarse, cuando empiezan a meterse los candidatos a políticos y a captar dignidades, entonces ahí sí llegan las estrellitas, ¿no? Y empiezan a dañar todo. Miren, señores, el desarrollo productivo, el desarrollo económico se hace con el sector privado. Aquí no me vengan con que el sector público es el sector empresarial, el sector público empresario es el que pone plata para todo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que juntarnos los empresarios, los que tenemos alguna visión de desarrollo. Y los emprendedores comunitarios que han nacido también, y están creciendo en el país. ¿Cómo no mencionar a esos emprendedores comunitarios del turismo, por ejemplo, de las faldas del Imbabura, ¿no? de San Clemente? Son gente humilde. Yo soy cliente de ellos, ¿no? Mañana o pasado me voy a desayunar allá. Y llevo gente allá, sí, vamos, sí, pero tú ves a esos pequeñitos empresarios, a esos microempresarios haciendo esfuerzos con calidad. El otro día tuve la oportunidad de viajar a Zuleta y me encantó ver la cantidad de lugares de comida que los moradores del sector han implementado a lo largo de la carretera que ahora es asfaltada y dan buen servicio. Y hay mucha gente que está yendo a ese lugar, no solamente por los bordados o los artículos que se venden, sino también por la comida, que es buena, ¿no? Bueno, y ellos lo están haciendo sin apoyo ni de los gobiernos seccionales, sin el apoyo en asesoramiento de las cámaras. Eso es bueno, pero si no existe una estrategia, una asociatividad, disculpen que insista tanto, son iniciativas que si tienen el suficiente mercado saldrán adelante, pero un territorio, una ciudad no va a desarrollarse si no se torna competitiva, si es que no empezamos a pensar que el mercado no es solo Ibarra, que el mercado no es solo Quito, sino estamos conscientes de que tenemos que atraer turismo receptivo, que tenemos que exportar nuestros productos. Hay que soñar y hay que saber que somos capaces. Comentan que son buenos lugares, pero que no tienen orden. Es justamente lo que tú dices. Porque no existe la regulación, no existe el apoyo. Planificación, ¿no? Queda pendiente para otra conversación el turismo y la cultura. Una dupleta que puede ser posible. ¿O es posible el desarrollo de la agroindustria en nuestra región? Y otros temas interesantes. De modo que por hoy vamos a despedirnos, gracias a los importantes aportes que enfocan la visión de Ibarra hacia el futuro desde la óptica de un profesional ibarreño de gran valía, el economista Jorge Proaño Bonilla, a quien agradecemos por haber aceptado a ser partícipe de la conversación de hoy desde la esquina del Coco. Gracias también la participación de Jorge Madera Castillo en la conducción de este programa, junto a quien les habla Silvio Morán Madera. Gracias a nuestros oyentes y seguidores en las redes sociales. El próximo viernes estaremos con ustedes en FM Ritmo, la radio de Ibarra, desde la esquina del Coco. Por hoy, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, porque este programa se repite el domingo a las 8 de la mañana.